Indudablemente, cuando uno está ante la conmemoración de un siglo de existencia de una institución que habrá atravesado los avatares intensos de las luchas políticas, sociales de la historia colombiana en ese siglo, no cabe más sino, si tuviera sombrero, quitarse el sombrero y asumir el respeto que demanda lo que las instituciones acarrean cuando a través de los tiempos se consolidan, porque al final son acumulados de la historia misma. Una institución es un acumulado de la historia, el resultado final de una construcción humana de decenas de años, muchas veces de siglos. Independientemente de las posiciones que en esa historia sectores de la sociedad hayan tenido, al final lo que hay ante el respeto de una institución es el mismo que cabe como respeto a la humanidad misma, porque es su historia, su civilización. Yo no estudié Derecho y por tanto aquí no quisiera acercarme a este tema desde esa perspectiva como bien lo puede hacer el doctor Carmelo Perdomo. Quiero solamente dejar unas reflexiones desde donde me ha tocado vivir, que es intensamente desde las luchas políticas y sociales contemporáneas de Colombia. Y en el ejercicio que he tenido a partir de ello, de debates legislativos durante más de una década, y ahora recientemente la experiencia como conductor de la alcaldía de Bogotá. Hay una serie de interrogantes que me rodean y que quisiera dejar como parte de un debate que en este tipo de instancias ustedes van a adelantar en este encuentro, donde surgen ideas que a la postre, dependiendo de esas luchas sociales y políticas, se volverán normas, se volverán instituciones, se volverán doctrina jurídica en el tiempo. Indudablemente el contencioso, contener el poder, incluso en sus dos acepciones, contener el poder limitándolo como en una especie de recipiente, limitándolo de tal manera que no pueda vulnerar el derecho y la libertad. O contener el poder desde la acepción de detenerlo, significa lo mismo. ¿Cómo detener el poder? ¿Cómo? Que era la gran inquietud de las revoluciones del siglo XVIII, la francesa, la inglesa, y que vino aquí muy prontamente con quienes conformaron estas repúblicas en América Latina. ¿Cómo contener la arbitrariedad del poder? De hecho, se entendía que el poder es una emanación de nuestra naturaleza animal. Como humanos que somos, también animales. El poder es una emanación animal. Y finalmente la historia de la civilización humana, que es cómo nos distanciamos de nuestra animalidad sin renunciar a ella a partir de la cultura. La civilización, por tanto, es la lucha para contener el poder, para contener nuestra animalidad sin negarla, pero contenerla, porque al desatarla podría producir genocidios. Yo tengo que decir que el esfuerzo en la fundación de nuestras repúblicas, que trae el inicio de esta institución traída de Europa, es meritorio. Si uno lo mira desde la distancia, la historia, indudablemente los esfuerzos que esos dirigentes en aquel entonces tuvieron por autorregularse, es decir, por autocontener el poder del que eran depositarios, porque ni más ni menos, después de triunfar contra los españoles, eran los dueños de las armas.
del ejército multinacional bolivariano, que ni siquiera un ejército nacional, sino multinacional, del poder que eso entrañaba en ese momento, ser dueños de las armas, y al mismo tiempo generadores de leyes, de arquitecturas balbuciantes en ese momento, que trataban de privilegiar el derecho y la libertad de los ciudadanos, el derecho del hombre, decían en aquel entonces. No aparecía la palabra mujer, muchísimo menos la palabra diversidad, muchísimo menos la palabra naturaleza, pero aún bajo esa visión limitada, inicial, democrático-liberal de cómo defender al hombre del poder, es encomiable que esos dirigentes de aquella época no abusaron finalmente de su poder. Bolívar, Santander, sus debates, Nariño, sus vidas dramáticas, cualesquiera que sea la perspectiva, uno se acerca a ellos mirando cómo fueron capaces de autorregular el propio poder que ellos contenían y que había derivado de un triunfo militar contundente contra la monarquía española. Interesante desde el punto de vista histórico, pero aquí surgen mis interrogantes. Ese contexto en el que nace el contencioso administrativo como el intento de la humanidad revolucionaria en aquel entonces de contener el poder contra y a favor propiamente de la libertad y el derecho del individuo, la libertad y el derecho del individuo. En la historia, pasados los siglos, cómo ha cambiado, cómo plantearse esa idea original en los nuevos contextos, en lo contemporáneo. La idea liberal tuvo una importancia extrema a mediados del siglo XX, cuando el Estado, tal como presuponían aquellos filósofos del siglo XVIII, podía devenir en un leviatán que podía cercenar hasta la vida. Los totalitarismos del siglo XX, de los dos colores, el rojo y el negro, demostraron que no era inocua la inquietud humana del siglo XVIII en el sentido de la necesidad de contener el poder. Y de contener el poder como se veía en aquel entonces, conteniendo el poder del receptáculo mismo de él, que es el Estado versus el individuo, que a mediados del siglo XX seguía siendo el hombre. Pero allí, precisamente en esa realidad del fascismo totalitario y lo que aconteció, 50 millones de muertos que costó, del dramatismo de esa historia, del genocidio de Auschwitz, ahí en medio apareció, incluso como una resistencia al fascismo, un pensamiento en Alemania, en la misma Alemania, en Friburgo, que hoy tiene unas consecuencias, nacido como una visión radical liberal de defensa del individuo ante el Estado que había asesinado. Hubo un trastoque en el pensamiento, porque los liberales antiguos habían pensado, me refiero al liberalismo ideológico, obviamente, no al partidista, habían pensado que lo que contenía al Estado era el derecho, y de allí la construcción del Estado de Derecho y del contencioso administrativo. Pero lo que surge a mediados del siglo XX como reacción a los nazis y a la realidad totalitaria del Estado es que lo que debería contener el poder del Estado es el mercado. Ya no el derecho como limitante del poder, sino el mercado como limitante del poder. Y en aquel entonces, más como corrientes de pensamiento económico, del que es mi profesión, lo que he estudiado,
poco a poco, ya en los 70s, se convirtió en una verdadera ideología. Porque no es el mercado estudiado, como los fundadores de la economía lo hicieron, como el espacio aquel de una de las adicionales actividades humanas en donde se venden bienes y servicios, sino, y aquí ¿por qué se convierte en ideología? La tesis es que si el mercado limitaba el poder, el mercado debería ocupar todos los espacios de la vida humana, no simplemente el tradicional de la venta de bienes y servicios. A tal punto llegó este tipo de ideología que construyó, en mi opinión, un nuevo totalitarismo, surgido como una reacción contra el totalitarismo de Estado. Ha construido otro totalitarismo, que es el totalitarismo del mercado. Como anécdota, recuerdo la tesis de un economista que decía que las religiones se podían ver como un mercado y que no era ver sino demandas de necesidades religiosas con ofertas religiosas, muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos, y entonces habría un punto de equilibrio que determinaría, por ejemplo, qué cantidad de iglesias, qué cantidad de sectas religiosas para satisfacer qué cantidad de demandas de sentimientos religiosos. Inocuo como tesis, pero que muestra cómo ese tipo de ideología lo que proclamaba finalmente era que no existiera ningún rincón del sentir humano que no fuera visto desde la perspectiva mercantil. Y entonces aquí surge, en los últimos años del siglo XX, una pregunta: si el crecimiento del poder del mercado, que trae aparejado el debilitamiento del Estado, ya no como el receptáculo de un poder que podría ocasionar el genocidio, sino como el receptáculo del interés general y del poder público, del colectivo, de lo común. Si este nuevo totalitarismo lo que destruye es precisamente lo común, no solamente al interior del Estado, sino al interior de la sociedad misma, atomizando los individuos vistos simplemente como consumidores, ¿cómo se desenvuelve un contencioso administrativo allí? Porque este mercado, como cualquier mercado, lo que ve surgir son, por fuera del Estado, poderes más enormes que el mismo Estado. Y esto es lo que llamamos la globalización. Hoy, muchos de los actores del mercado mundial globalizado son más poderosos que los Estados. Al contrario, mientras estos actores van construyendo poderes más grandes en lo informático, en lo comunicacional, en el comercio, etcétera, los Estados disminuyen su poder. Van hacia la disgregación muchas veces, incluso disgregaciones violentas. Entonces, el contencioso administrativo, ¿qué contendría? ¿Qué detendría? No aparecen unos nuevos interrogantes jurídicos en el sentido de cómo defender el derecho y la libertad de los individuos, de los colectivos humanos respecto al gran poder económico, el poder globalizado, una nueva perspectiva que los fundadores de estas tesis liberales democráticas pues no podían entender porque no se habían presentado en la historia. Y me surge un segundo interrogante. Alrededor de esta nueva realidad del mundo, en donde el mercado ha insurgido casi como el verdadero poder sobre los individuos, sobre los estados, sobre la humanidad, lo que hoy vemos patentemente cada vez de manera peor es la posibilidad de la destrucción de la especie humana desde el punto de vista del mercado mismo.
El exceso de consumo ha llevado a un uso del planeta de tal nivel que se ha producido un cambio de sus equilibrios que pueden acabar la vida humana, es lo que hoy se llama el cambio climático. Y entonces, ante la perspectiva de la muerte, producto del mercado, de no poder contener el mercado visto totalitariamente, exceso de consumo, exceso entonces de materias primas, de combustibles fósiles, por tanto de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global y las perspectivas actuales que están matando la vida paulatinamente. ¿Cómo se contiene eso? El contencioso administrativo no tiene otra dimensión adicional a las de su propia historia, de su propio origen, que ya van cifrándose alrededores de la defensa de la vida, de la construcción, incluso un concepto antiguo de los indígenas que hoy cada vez me parece más pertinente, de los derechos de la naturaleza, no solamente ya los derechos del hombre y la mujer y la diversidad humana y los derechos colectivos políticos y sociales, el derecho de la polis, de la ciudad, al cual no me referiré por respeto a ustedes por lo que estamos atravesando, el derecho de la naturaleza. Y entonces, en medio del derecho a la naturaleza, el derecho de la vida, a la vida. Recordaría las frases de Foucault, que ha sido mi filósofo de cabecera desde que era adolescente y no me abandona, porque Foucault miró todo este tema desde su perspectiva filosófica, de los límites del poder, que era su preocupación, y de cómo evadir el poder a partir de los márgenes que dejaba el poder, su estudio histórico, arqueológico del saber, pero al final incluso de su vida, empezó a plantear unas tesis que me parecen sugerentes para el debate del contencioso administrativo del siglo XXI. Él construyó el concepto de la biopolítica. La biopolítica la vio en dos sentidos: el pesimista, que eran los nazis, o sea, una política que domina la vida y la destruye. En el fondo, una tanatospolítica, la política de la muerte. Pero también vio la biopolítica como la posibilidad de una política que haga crecer la vida, generar la vida. Biopolítica en dos concepciones antagónicas entre sí. Cómo esto que hoy estamos viviendo como humanidad, que mata, que vemos que todos los días mueren decenas de miles de personas, efecto de algo que la prensa llama desastre natural, pero que no es natural, solo usa la naturaleza como medio, que nos ha agredido en Colombia también. Cómo lograr que el contencioso administrativo construya las doctrinas jurídicas que puedan permitir la construcción de una biopolítica o de un bioderecho, en el sentido de dotar de derechos a la naturaleza y por tanto de garantizar el máximo derecho, que es el derecho a la vida, ante unos poderes que ya no son simplemente los estatales, que aún mantienen su peligrosidad si se desatan, si se descontienen, sino también unos factores de poder nuevos, contemporáneos, mucho más agresivos que el mismo Estado, que surgen de la vieja idea de limitar al Estado por el mercado sin haber calculado que el mercado podría generar un poder totalitario más poderoso que el del Estado. Entonces, me parece que surgen pues unas muy interesantes discusiones alrededor concretamente del derecho administrativo y del contencioso administrativo, pero que podrían ponernos en el escenario del siglo XXI y lo que está por venir casi que inmediatamente en las luchas políticas y sociales, porque finalmente la humanidad se mueve así,
contemporáneas. Como usted mismo dijo, doctor Perdomo, ¿es la hora de sentarse en el taburete o no tenemos tiempo de sentarnos en el taburete, como dicen en Córdoba? Y creo que no tenemos tiempo de sentarnos, por lo menos el que les habla en el taburete, porque vive en medio de las tormentas, pero sí quería dejar estas reflexiones para la discusión académica que ustedes van a adelantar aquí, que es supremamente valiosa, dado que va a sobrepasar la academia y se va a convertir también en luchas sociales y políticas y jurídicas, y dentro de unas décadas en conceptos, en doctrinas jurídicas e en instituciones. Y creo que el contencioso administrativo bien tiene un pasado histórico de experiencia libertaria, una corriente libertaria dentro del derecho que la puede hacer capaz de asumir los retos que precisamente hoy nos demanda la humanidad, de volver a contener el poder, que puede ser más mortífero que en aquellas épocas en donde se fundaron las repúblicas. Gracias, muy amable.